Bien, ya lo tenemos. ¿Quién se anima, por favor? Me da las referencias de sus generales de ley a objetos de hacer el registro de su participación. La palabra, doctor. Estimado doctor Freddy Wakani Quispe, tiene la palabra. Bueno, mi estimado doctor, ante todo, muy buenas noches, doctor y distinguidos colegas. Viendo el problema planteado, primeramente nos refiere a 1.000 metros planos, 1.000 metros cuadrados, ¿no? Habría que ver, primeramente, a partir de este metraje, tenemos que ver el plano georreferencial, ¿no? Y lo otro, ver si evidentemente nos habla de la zona Héroes del Chaco y nos habla de exfundo, a sabiendas de que exfundo implica lo que es una propiedad rural, ¿no? Y en virtud de eso, primeramente tendríamos que abordar el aspecto de ver si evidentemente ya se ha declarado mancha urbana. Para ello, tendríamos que trabajar con lo que es no una certificación del INSA como también de la alcaldía para efectos de su registro en derechos reales, distinguido doctor. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más que quiera participar? Entonces, Buenas noches, doctor Vilma Centeno, para efectos de registro. Disculpa que estoy resfriada y no se me escucha muy bien. Este, Acá en Santa Cruz, por ejemplo, me he tomado el trabajo de averiguar en derechos reales los requisitos específicos y en una conversación de derechos reales me informa que acá están recibiendo, por ejemplo, la certificación de la alcaldía de que ya está dentro de la mancha urbana o de que el trámite de que se incluya dentro de la mancha urbana está en curso y está haciendo observaciones, además del plano georreferencial. Y con esos requisitos ya puede ser inscrito en derechos reales, habida cuenta de que se presume el tema del peligro en la demora, que es lo que se usa mucho acá en Santa Cruz. Por eso es que bajo ese principio nos permiten registrar en derechos reales una transferencia de este tipo con estos requisitos, para evitar que otra persona lo registre antes, porque por el principio de es que un derecho es oponible a terceros a partir de su inscripción. Bajo ese principio y con esos requisitos del plano georreferencial y de una certificación de la alcaldía de que está en curso este trámite, entonces recién lo registran. Gracias. Gracias, estimada doctora. Bien, ¿existe algún colega más? Gracias por haber averiguado, investigado en su departamento. Justamente yo llegué de Camargo y bueno, en Camargo también tenemos oficinas de derechos reales, ¿no? En la cual igual cambia un poco el tema de la forma de presentación de ciertos requisitos con relación al gobierno autónomo municipal. En cuanto a los requisitos que están establecidos, como hemos podido corroborar la semana pasada, que son requisitos establecidos ya de derechos reales, no podemos hacer omisión a ninguno de ellos, ¿no? Gracias, doctora Centeno. Tal vez algún colega más que quiera participar. Sí, buenas noches, doctor Oscar Chanes. Yo pienso, doctor, analizando el problema, tendrían que presentar primeramente un certificado de cambio de uso de suelos para establecer de que el mismo ya no se encuentra en un terreno agrario, ¿no? Y un plano georreferenciado y como decía la colega, ¿no? De que algún documento que establezca que la planimetría está en trámite. No me parece que con los documentos ya podría registrarse la inscripción que está solicitando. Muchas gracias, doctor Oscar Chanes. La última participación. Sí, buenas noches, doctor. Carol Vargas, por favor. Doctor, yo también estoy de acuerdo con el EGA y justamente pienso que se debería de presentar el plano georreferencial, ¿no? Para tener mayor seguridad, porque en el punto uno indica claramente que se trata de un exfundo, ¿no? Entonces, también me encuentro de acuerdo con el compañero que me ha antecedido, que sería bueno el plano georreferencial, tendría que adjuntarse para la posterior, para el posterior trámite de registro, doctor. Ok.
Bueno, ya la semana pasada habíamos empezado a dar solución a este problema y habíamos hecho un análisis exhaustivo, ¿no? Nos dice, incluso se acuerdan que hemos citado a lo que son las oficinas del INRA con la certificación de área no rural, porque ahí dice exfundo. Superficies mayores a 1000 metros se supone que tienen que ver cesión de áreas. ¿Alguien sabe de cuánto es la cesión de áreas que se tiene que dar al gobierno autónomo municipal? Estimados colegas, la proporción. Doctor, creo que es el 40%, al menos Santa Cruz, Porongo, donde he tenido la oportunidad de urbanizar un terreno, que era más o menos unos 3000 metros, un poquito más, y el gobierno municipal nos pide 40% del terreno, que comprende no solamente el área de equipamiento, sino comprende las avenidas o calles. Por eso es ese monto. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora. Evidentemente, estimados colegas, para los que no sabían, cuando tenemos superficies mayores a 1000 metros, la cesión de la proporción que se tiene que dar es en porcentaje 40 y nosotros nos quedamos con el 60%. Y evidentemente es para el tema de vías, camino, colegios, etcétera, etcétera, ¿no? Esta proporción obviamente que se va a dar mucho a conocer siempre y cuando estamos hablando ya de urbanizaciones que están cediendo áreas para áreas verdes, ¿no? O de equipamiento. Yo me pregunto y les pregunto, a ver, vámonos a la Doctor, práctica. una consultita previo. Sí, Si no me equivoco, hace dos clases atrás habíamos trabajado con relación a los requisitos dentro de derechos reales con relación a la compra-venta, ¿verdad? Y dentro de esos requisitos claramente están especificados y es a nivel nacional, ¿no? Uno es la escritura pública de compra-venta, impuesto anual última gestión 2, 3, impuesto a la transferencia, 4, plano aprobado por gobierno autónomo municipal, en ese caso lo que estamos dialogando, cédula de identidad y demás documentos. Ahora, con relación al problema que usted plantea, no hemos tenido problemas con relación a querer registrar estos predios, habiéndose ya declarado la mancha urbana, pero no se ha podido toda vez de que no hemos cumplido con estos requisitos. Ahora, el problema que usted nos está planteando indica esos extremos. Entonces, dentro de los requisitos no está lo que estamos hablando, doctor. ¿Cómo sería esa figura? sí, bueno, volviendo al tema, antes de entrar a la pregunta de nuestro colega, eh, bueno, primero respondamos y luego nos vamos al otro tema que es algo real también que pasa en oficinas de derechos reales, que se hace magia prácticamente. Entre los requisitos que tenemos que presentar para una compra-venta, acá nos dice que Marcos pretende inscribir la transferencia de una propiedad. ¿Cuáles son los requisitos para una compra-venta? El testimonio, el plano de ubicación, si corresponde certificado catastral, el último impuesto municipal, el impuesto a la transferencia, las fotocopias de carnet de identidad y obviamente el plano, ¿no? El plano y certificado de lote con la certificación. Mucho depende de los municipios, como lo habíamos mencionado. Si yo estoy en La Paz, entonces tendrá que ser el certificado catastral. En la ciudad de La Paz, en la mancha urbana de La Paz, La Paz. En la ciudad del Alto del departamento de La Paz, todavía siguen con el plan y certificado de lote. En Achocalla, de la misma manera, siguen con el plan y certificado de lote y así sucesivamente. Ahora acá, como habíamos mencionado, ya hemos hecho un análisis la semana pasada, dice Marcos quiere hacer una inscripción de la transferencia de una propiedad ubicada en la zona de Eros de Chaco con una superficie de 1000 metros cuadrados. El folio en dominio refiere exfundo y derechos reales observa que previamente debe presentar el plan y certificado de lote de la propiedad. Evidentemente, derechos reales le observa. ¿Por qué? Porque al decir exfundo, le está diciendo de que necesita el plan y certificado de lote donde demuestre de que esa área ya es área urbana. ¿Por qué? Porque ahí refiere de que ya es una zona y al ser zona, obviamente de que se supone de que ya es una urbanización. En este caso habíamos manifestado que dentro de los obstáculos la planimetría de la urbanización no se encuentra aprobada, siendo de que está en proceso de homologación.
evidentemente, como también lo ha manifestado la doctora Centeno, simplemente ya en oficinas de derechos reales, los de derechos reales saben qué urbanizaciones todavía están a punto de regularizar su derecho propietario con relación a lo que es el certificado, bueno, la planimetría, y sabe también qué sectores ya están urbanizados. En este caso, al tratarse de una superficie mayor a 1.000 metros, obviamente de que uno de los documentos fehacientes que va a demostrar de que esa persona está en posesión de ese bien inmueble va a ser el informe georreferenciado. ¿Por qué? Porque propiedades mayores a 1.000 metros tienen que sí o sí presentar su informe georreferenciado. Obviamente que tiene que contar con el impuesto a la transferencia, el último impuesto municipal, dando a conocer de que está tributando ya esa persona en el gobierno autónomo municipal. Por otro lado, ante la observación que se tiene de que no se cuenta con una planimetría, empero, el gobierno autónomo municipal sí le va a entregar una certificación simplemente para efectos de uso en derechos reales para que se pueda inscribir. Es decir, le va a entregar una certificación de la superficie en la que el señor estaría siendo poseedor y le va a decir, trámite válido solo para derechos reales y válido mientras, ¿no?, esté en tratamiento eh, la regularización de la planimetría. Con esa certificación es suficiente para que Derechos Reales pueda hacer la transferencia de dichos registros. Ahora, es otra cosa si es que yo quiero volverlo urbanización. Si es que yo lo quiero volver urbanización, obviamente, cuando el folio real manifiesta de que es exfundo, tengo que presentar el informe del INRA no rural. Pero para que me den el informe del INRA no rural, el INRA va a pedir una certificación a la alcaldía. Y la alcaldía, como se han debido dar cuenta, todavía sigue en proceso eh, de saneamiento de la planimetría. Es decir, esta persona todavía no lo va a poder urbanizar, simplemente va a poder practicar la transferencia del bien inmueble. ¿Ya? Una vez que se apruebe la planimetría, recién lo va a poder volver urbanización. Obviamente, cambiar la denominación en dominio. ¿Y esto por qué se hace? Justamente por lo que manifestaba la doctora Centeno y nuestros demás colegas, para evitar futuros problemas, de que otras personas quieran generar asentamientos ilegales, etcétera, es que se precautela esos derechos de la persona y se hace la inscripción. Muchas veces, incluso a mí me pasaba algunos temas, ¿no? Cuando yo me enteraba de que existía problemas con ciertas personas, no se olviden de que el primero que registra en derechos reales tiene más derechos. Al decir más derechos es de que ya generamos un trámite pendiente. Decíamos la anterior clase, supongamos que una persona registra una compra-venta de la misma organización, de la misma superficie, del mismo lugar, del mismo lote, lo registra en una oficina registral y el otro lo quiere registrar en otra oficina registral. Obviamente una es de dudosa procedencia con relación a los requisitos y demás, pero ¿quién tiene más valor? O más allá de valor, ¿quién tiene la tuición de continuar con dicho registro? Es la primera persona que ha hecho la inscripción en derechos reales, porque la segunda persona cuando quiera ingresar ese trámite a derechos reales le va a salir de que existe un trámite pendiente de inscripción de propiedad. Y le va a salir esa observación de trámite de inscripción de propiedad porque se ha adelantado esta persona, porque ya se ha enlazado el trámite al número de matrícula computarizada. Por eso les decía de que los números de matrícula computarizada son distintas. Podrán ¿qué les digo? Podrán alterar la información de la misma ubicación, del mismo lote, de los mismos linderos, lo que ustedes quieran, colindancias, etcétera, pero el número de partida no van a poder, ¿qué les digo? Replicar, ¿ya? No se puede sacar una doble partida con los mismos datos, ¿no? Lo que cambia es el número de matrícula. Entonces, al enlazar ese número de matrícula, automáticamente ya se genera un trámite pendiente. ¿Está bien? Bien. Ahora a lo que me iba, doctor Freddy.
Eh, no sé si alguna vez ustedes vieron o alguien tiene conocimiento de esto. Existen algunas urbanizaciones que ingresan sus trámites sin hacer la cesión de áreas. Y curiosamente vemos, supongamos que es una urbanización de 5.000 metros cuadrados. No hacen cesión de áreas y de repente aparecen con su división y partición y con folios reales individuales. ¿Alguna vez les pasó? ¿Vieron? ¿Tienen conocimiento? ¿Saben cómo se hace? ¿O sabían que se hace? ¿O no se hace? Los escucho, estimados colegas. Doctor, la verdad que yo no he visto, porque en todas las alcaldías en las cuales he tenido acceso a hacer cierto tipo de trámites en Santa Cruz, para emitir el plano o la aprobación del plano de urbanización, siempre la alcaldía es la que puede, la que pasa a avisarlos, y la alcaldía por lo general toma la precaución de ver que se le ha hecho la cesión de área, y es más, incluso este documento de cesión lo llevan hasta la notaría de gobierno y después recién le hacen a uno la aprobación. Pero me imagino que en Bolivia se ve de todo. Espero que algún otro colega haya visto un caso similar y nos pueda compartir para que tengamos la experiencia vivida por ello. Gracias. ¿Alguien que haya visto ese tipo de particiones? ¿Qué nos dice Magalí Mamani, Mariela Ramos, Jesús Salía Ayala, Carol Vargas, Jorge Fredia participó, Samuel Cruz, Miguel Coronel, Juan Carlos, Luz Laura, Alejandra, Adeline, Severina, José Alfredo, Walter Mendizábal, Shimar, Yulimar, Stan Chávez. ¿Qué nos dicen? ¿Alguien? Bueno, en realidad no se debería hacer por el tema de la cesión de áreas. Pero yo he visto varias veces, no, varias veces que se ha hecho ese tipo de transferencias. Pongámonos en el lugar del propietario. ¿Qué está ganando el propietario? Creo que Samuel está solicitando la palabra. Sí, Samuel tiene la palabra. Doctor Samuel. Doctor, muchas gracias. Buenas noches, doctor, colegas, muy buenas noches. Es evidente, doctor, en algún momento esta situación se ha visto, pero no debería registrarse ese tipo de registros, ¿verdad? ¿Cómo lo han hecho? Yo vi esto en la localidad de Viacha, así lo digo, doctor. He visto que han hecho sin cesión de áreas. Prácticamente lo han hecho por debajo, así por decirlo, doctor. Sí existen documentos, pero algunos también han ingresado documentos fraudulentos, prácticamente han falsificado documentos, ya teniendo charles la alcaldía con lo que es derechos reales, incluso ahí estaban metidos los concejales y todo eso. Entonces, ese tipo de registro, doctor, lo realizan, pero siempre y cuando sea así, todo adulterado. Existe. Eso vi, doctor, pero no debería hacerse ese tipo de registros porque ellos también están sujetos a cualquier proceso, ¿verdad? Eso, doctor, gracias. Evidentemente existen distintas estrategias. Nadie me obliga a hacer la división y partición de, les he dicho, si tengo 5.000 metros, nadie me estaría obligando a hacer la división y partición de los 5.000 metros. Yo puedo querer hacer una división y partición de 900 metros que no son los 1.000 metros. ¿Para qué? Para que no me pidan la cesión de áreas. Hago el primer trámite de esos 900 metros, no me piden cesión de áreas y ya tengo mis folios individuales. Vuelvo a hacer otro segundo trámite con otra sesión de áreas menos de 1.000 metros y nuevamente tengo mi división y partición sin sesión de áreas. Son modos o son estrategias que, bueno, en este caso el propietario, etcétera, el abogado va a asumir. Y en otras, como dice Samuel, en complicidad obviamente con el municipio, lo que hacen es entregarles ya una cantidad de planos y certificados de lote, visados obviamente, pero ya no la cantidad de la cesión de áreas. Tomando en cuenta los 60-40, les dan los 60% y no los otros 40%. ¿Ya?
les entregan, obviamente llevan donde el notario de gobierno, lo hacen protocolizar, etcétera, ingresa a derechos reales. En el caso de la ciudad del Alto, por ejemplo, no necesariamente entra a la notaría de gobierno, simplemente es decisión de la alcaldía, ¿no? La alcaldía te da un informe de la cantidad de cesión de lotes que está pidiendo el propietario, más un plano y un informe, ¿no? O sea, te da su certificación, perdón, su certificación, el plano y el informe. En el informe te dice, ¿no? Manzano A, manzano B, manzano C, cuántos lotes se están distribuyendo o se están pretendiendo particionar. En este caso, cuando ya existe tal vez cierta afinidad con la alcaldía, hacen a que la alcaldía no pueda observar el tema de cesión de áreas. Y obviamente con esos documentos que son legales, que los ha entregado la alcaldía y demás, empiezan a hacer la división y partición, ¿no? Es así como se hace, doctora Centeno. Ahora sí ya lo sabe. Bien, continuemos con nuestra clase. Es importante saber eso porque ¿cuánto de superficie nos estamos ahorrando si es que nos ponemos a pensar como abogados, qué sé yo, de una urbanización, etcétera? Gran cantidad, ¿no? Gran cantidad. Por eso cuando también hacemos la sesión de áreas, o sea, si nosotros nos vamos a dedicar a ser asesores de urbanizaciones, etcétera, tenemos que ser estratégicos porque la sesión de áreas la tenemos que dar a la alcaldía en lugares donde no es que le tengamos que dar, generalmente se da, ¿no? Se da en lugares donde existen problemas, qué sé yo, donde existe un hueco, ¿cómo le llaman? Un derrumbe, etcétera, ese tipo de cosas. Generalmente hacen eso las urbanizaciones, ¿no? Si es una superficie grande, agarran la parte estable y la parte donde ha habido un deslizamiento, qué sé yo. Ese es el lugar donde les entregan a la alcaldía para que la alcaldía lo pueda arreglar, modificar, etcétera, y hacer un pequeño jardín, etcétera, etcétera, ¿no? Ese ya es un trabajo ya del municipio. Ahora vayamos a la realidad de los municipios. Muchas veces he visto a funcionarios de la alcaldía de la ciudad del Alto y de la ciudad de La Paz averiguando con distintos folios de hace muchos años atrás si todavía seguían en pie y si todavía seguían perteneciendo a la alcaldía. Y otros que venían a averiguar y decían, ¿sabe qué, doctor? Si no me equivoco, en ese lugar pertenecía a la alcaldía. Curiosamente, ahora ha habido asentamiento y hay otras personas que están viviendo. ¿Será que me puede dar un informe de tradición, por favor? Y evidentemente, con relación al informe de tradición, se podría evidenciar de que esos predios eran de la alcaldía. Y obviamente ya la alcaldía empezaba a hacer sus notificaciones y, y bueno, tratar de solucionar con las personas que han invadido territorio del gobierno autónomo municipal, ¿no? Bien, continuemos. ¿Algún comentario hasta ahí, estimados colegas? ¿Ninguno? Ok. Vamos a empezar a ver ciertos tipos de certificaciones y de documentos que se presentan a oficinas de derechos reales cuando nosotros solicitamos.
Bien, este es un certificado que obviamente se ha emitido en la ciudad del Alto y es un certificado de tradición. ¿Alguien recuerda de cuántos años atrás generalmente es que nos extienden los certificados de tradición? Lo habíamos mencionado en su momento. Colegas, 60 años, doctor. sí, aproximadamente de 60 a 70 años atrás, como máximo, ¿no? Bueno, ahí hace mención al número de documento que ha ingresado y el número de trámite. Ese número de trámite pueden ser distintos. Puede ser que una persona con un solo documento que ha ingresado, o sea, con una sola solicitud, significa eso el número de documento, hayan ingresado varios trámites que requiere la persona. Puede haber solicitado un informe de tradición, un informe trentenal, decenal, etcétera. Y ahí, ¿no? Quedando cumplimiento a la solicitud de la persona que ha solicitado, informan lo siguiente, que bajo la partida número tantos, tantos, y empiezan a dar a conocer desde lo más antiguo hasta lo más actual, ¿no? Informan que la partida está cancelada, que data de 1873, como ustedes pueden observar, que también posteriormente ya en 1900, ya posteriormente a 1873, también la partida figura cancelada, que tenía registrado el derecho propietario a nombre de, ¿no? Acá aparecen las personas que eran propietarias de ese bien inmueble. Y así sucesivamente, ¿no? Nos dice cómo es que se ha ido mutando esta partida. Han visto desde 1873, 1890, y vamos llegando a 1906, vamos yendo poco a poco a la actualidad. Hasta ahí las partidas estaban canceladas, 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 canceladas. Estamos en 1914. Es por eso que cuando tú pides un informe de tradición, prácticamente demora porque es muy cansador empezar a hacer un análisis de, y revisar antecedentes de la data de cómo es que ha nacido esa partida. Acá estamos con 1914, 1949. Dice que ya había en el libro, bueno, estábamos todavía en libros en esa época, que ha franqueado el testimonio un juez, el nombre de él era Guillermo Asturizaga, cuya partida también estaba cancelada. Ya estamos en 1947, 1961, 1963, 1979 y así sucesivamente. Y llegan porque la solicitud de acá seguramente ha sido de que informe un informe de tradición de esta partida. Y esta partida es en libros. Entonces, ellos lo que han hecho los funcionarios de derechos reales es agarrar este número de partida y ir hacia atrás, ¿no? Hasta hace buenos años atrás. Y nos dicen de que esta partida ha nacido ya como matrícula computarizada el año 1998, que en la actualidad se encuentra cancelada, que no consigna gravámenes ni limitaciones, etcétera. Siempre los funcionarios de derechos reales van a poner esta parte, ¿no? Que es en cuanto certifico, salvo error u omisión. ¿Por qué? Porque hace unos 5 años atrás no se ponía esa palabra, bueno, en algunas oficinas, y de repente venían procesos contra los funcionarios. Como yo les mencionaba, muchos funcionarios públicos de solo una denuncia con el dice, ¿no? Que me trata mal, etcétera, ya han llegado a tener varios procesos internos. Entonces, ya para salvaguardar sus derechos de un posible error, es que ya los funcionarios empiezan a poner esa palabra.
¿Alguna pregunta con el certificado treintena? Digo, de tradición. Creo que ninguno, ¿no? Vámonos con otro certificado. Este es un certificado. Este es un certificado trentenal. ¿Por qué es un certificado trentenal? ¿Alguien me puede decir cómo nos damos cuenta que es un certificado trentenal? Por acá, ¿no? De acuerdo a la solicitud de tal persona, se emite el certificado trentenal. ¿Y qué significa lo trentenal? Dar a conocer los antecedentes de 30 años atrás, cómo es que se ha originado dicha matrícula. Y acá nos dice de que ha nacido en el año 1969. Bueno, han informado hasta el año 1969, porque en realidad es mucho más antigua esta partida. Y si se dan cuenta en el trentenal, como le estamos pidiendo un informe trentenal, la partida prácticamente ha nacido acá. Y lo más antiguo de esta partida es este dato, que nos dice que en 1969. Es decir, desde que eran libros, lo que han hecho en 1969 simplemente ha pertenecido a una sola persona. En 1969 han hecho el volteo de datos y se ha vuelto tarjeta de propiedad. Y esta tarjeta de propiedad tiene los siguientes datos, que hoy en día también se ha vuelto en partida computarizada, que es la tarjeta de propiedad, ¿no? Nos dice de que la partida también está cancelada. Y aquí empiezan a hacer un informe de que después de la tarjeta de propiedad, primero era libros, nos dice. Después tarjeta de propiedad y ahora es matrícula computarizada. 201401 nos da a conocer de que esta partida es de la Ciudad del Alto. Dicho y hecho, dice acá, ubicación, zona El Alto, 250 metros. Prácticamente lo que ven ustedes es una copia del sistema del folio real. Si se dan cuenta, esta partida, la 335, la partida computarizada, acá sigue siendo 335. ¿Por qué? Porque acá dan los datos de dominio, todo lo que hemos visto en dominio, superficie, ubicación, colindancias, etcétera. Nuevamente se repite el número de partida computarizada, porque acá en el asiento B1 ahora nos van a dar a conocer quiénes son los propietarios. Y ahí está, ¿no? Marino Bautista. Último asiento, que es el número 2. Y ahora nos vamos a los gravámenes, ¿no? Por eso se vuelve a replicar acá el mismo número de partida. Y dice que no presenta gravámenes ni restricciones. Al no presentar gravámenes y restricciones, se supone que no existen cancelaciones. ¿Y qué nos dice la nota? En el presente certificado Rentenal no se consigna información de gravámenes y restricciones que pudiera existir en el registro. Asimismo, corresponde señalar que solo se expide información del inmueble desde el registro de la propiedad en esta jurisdicción. ¿Qué significa esto? De que la persona que ha ido a solicitar informe, el informe trentenal, ha solicitado un informe trentenal de esta matrícula. Le ha dicho, señores de derechos reales, quiero que me informen que hace 30 años atrás, ¿quiénes eran los propietarios de este número de matrícula? Y bueno, este tipo de informes sirve mucho para poder demandar y hacer procesos de nulidad de partidas, mejor derecho propietario, etcétera, etcétera. O determinar si es que una partida es de dudosa procedencia o no es de dudosa procedencia. ¿Por qué? Porque acá ya nos dicen, miren, hagamos el análisis.
Por eso les decía yo de que es importante saber también y conocer el contenido de un informe, porque ahí nos vamos a dar cuenta si esa persona ha obtenido una partida que ha mutado, ha comprado, en otras palabras, o lo ha adquirido de otra organización, de otro sector. ¿Para qué? Para hacer la demanda de nulidad de partida o de mejor derecho propietario, etcétera. Y aquí, hagamos un análisis. Nos dice que bajo la partida 30, bueno, 301, foja 302 del libro B, de fecha 25 de febrero del año 1969, se haya registrado el derecho propietario a nombre de Francisco sobre los derechos y acciones de la Sayaña. ¿Qué era una Sayaña o qué es una Sayaña? ¿Alguien me puede informar? Bueno, nos puede dar a conocer lo que se entiende, por favor, colegas. Sayaña. Es un espacio rural, doctor, ¿Tiene, agrario. ¿tiene alguna superficie, estimado doctor? No recuerdo ahora, doctor, pero es una especie de parcela sayaña que lo utilizan en fondos agrarios. Gracias. Mm, ¿Alguien? Doctor, si Gracias. no estoy ¿Sí? equivocada, equivale a 1 hectárea. ¿Ya? ¿Alguien más? Gracias. Doctor, estas denominadas sayañas, existe esto en las comunidades, ¿no es cierto? Donde hacen prácticamente de estas sayañas, no tiene una determinada superficie, ya sea 1 hectárea, 2 hectáreas, simplemente son parcelas rústicas donde tienen el folio, ¿no ve que salieron, doctor? Las del INSA tienen su título Título ejecutorial, ejecutoria. tienen su plano catastral, incluso tienen el folio, pero son simplemente denominaciones hayañas, son pequeñas propiedades rústicas, doctor. Exactamente, estimados colegas. Yo también tenía ese problema y decía, una sayaña debe ser más que 1 hectárea, debe ser grande, porque antiguamente se hablaba sobre el tema de sayañas y hoy en día en las comunidades rurales también te hablan de sayañas, pero no necesariamente significa de que tiene 1 hectárea o 2 hectáreas de superficie, sino es prácticamente una superficie que tiene la persona, ¿no? Y entrábamos en problema de este tema porque yo decía Sayaña es más antiguo que 1 hectárea y demás, lo que significa de que debe ser mucho más grande que 1 hectárea, cuando no era así. La Sayaña que tenía una persona cuando empezamos a ver conforme al tracto eh, de la vigencia que tenía una partida, de los años, del informe de tradición, hemos podido determinar de que su sayaña no necesariamente llegaba a 1 hectárea, ¿no? Y ha sido algo un poquito difícil de poder solucionar un problema que hemos tenido hace mucho tiempo. Bien, acá nos dice sayaña del agregado dominio del sector Charapaqui de la ciudad del Alto. Ahora, denominado Charapaqui. Esta es la palabra clave para nosotros. Charapaqui. Nos está diciendo desde el año 1969 cuál era su verdadera ubicación. Situado en la ciudad del Alto. También es un dato muy importante para mí. Adquirido mediante declaratoria de herederos, un testimonio, por un juzgado, bla, 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 por el juez de partido primero, civil, Álvarez, sentencia. Y generalmente esta información nos sirve cuando algunos de ustedes me decían, ¿y qué pasa si es que el registro de derechos reales es un poco muy genérico y que no especifica quién ha sido el juez, mediante qué título, instrumento se ha hecho, se ha practicado dicho registro, etcétera? Es en estos certificados donde nos van a aclarar, ¿ya? Nos dice que lo han adquirido mediante declaratoria de herederos los señores Francisco, Luis Álvarez,
y Gregorio Álvarez. Se supone que todos tienen que ser Álvarez, ¿no? Cuya partida se ha mutado a una partida computarizada, que es esta. De esta partida computarizada, que es tarjeta de propiedad, cambia ahora la urbanización. Ahora ya es urbanización 3 de mayo, pero se sigue manteniendo la zona. ¿Qué significa eso? De que estamos en lo correcto, de que esta persona no ha adquirido la propiedad de otra persona. Bueno, estamos haciendo un análisis simplemente. A esto falta todavía presentar el plan y certificado de lote, ¿no? Sería inusual que bueno, que la denominación, la procedencia de esta partida sea de Charapaqui y que el plan y certificado de lote diga, no, otra urbanización, otro sector, ¿no? Y aquí nos dice, por ejemplo, que su sayaña de este señor, tenía una superficie de, ¿cuánto? Estimados colegas, ¿cuánto dice? Colegas, ¿cuánto vemos ahí? Superficie, 14.000, a ver, 14 hectáreas. Son 14 hectáreas, los otros son de metros. Era así sí, como los se 14 hectáreas. tomaba la denominación. ¿No Y ven? 758 metros cuadrados. Ahora se dan cuenta, hace un momento decíamos que una sayaña podría tener 1 hectárea por ejemplo. Pero acá la sayaña que ese señor tiene había sido de 14 hectáreas, que no se consigna, etcétera, etcétera, y que han nacido 3 partidas hijas. ¿Qué significa esto, estimados colegas, de que tiene 3 partidas hijas? Que se ha ido delimitando, doctor. Exacto. Es un queso y ese queso de las 14 hectáreas se ha ido fraccionando, ¿no? En 3 partidas. Seguramente una de 5, la otra de 10 y qué sé yo, ¿no? ¿Y qué nos dice de que el estado de la partida actualmente está cancelada? ¿Por qué? Porque ya han fraccionado. Ahí nos damos cuenta, ¿no? ¿Por qué está cancelada? No, si son 14 hectáreas, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué derechos reales, etcétera, etcétera? Alto. Está cancelada porque ya se ha fraccionado. Ya han salido 3 matrículas hijas. Obviamente que sumando la superficie de esas 3 matrículas hijas nos tiene que dar la superficie de las 14 hectáreas. La mutación, lo mismo que arriba, por declaratoria de herederos, que ahora se ha vuelto a partida computarizada cuando era registro en libros. Lo mismo que pertenece al Álvarez, 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 ¿no? Que son los 3 Álvarez. Mediante escritura judicial. ¿Qué nos dice el segundo punto? Que limitando la partida mencionada en el punto anterior bajo la partida de en libros de fecha del año 1983, traspasada a la partida computarizada 12-35-852 y actualizada la matrícula a la presente matrícula, misma que presenta los siguientes detalles. Aquí ya hemos empezado a ver, ¿no? Toda esta parte nos va a dar información de dominio, dominio, dominio. Acá nos van a dar información sobre los propietarios y en este caso ya son propietarios nuevos, ¿no? Que lo ha adquirido mediante una adjudicación, como ustedes pueden observar. Ha sido producto de una adjudicación.
Y como antecedente dominial está esta partida, la 852, y la 852 la vamos a ver acá. Acá, la 852. Nos damos cuenta, ¿verdad? Y también de seguro acá tiene que estar el registro en libros. Acá. Miren, como antecedente dominial, el registro en libros, que dice que es la partida número 2656, que obviamente tiene que estar acá arriba. 2656. Antecedente dominial del año 1983, partida 2656. Que debería estar acá, pero no está. Prácticamente este informe es un informe que falta, ¿no? Porque ese es de la partida 301. Como le han pedido simplemente un informe trentenal, como les dije, ¿no? Trentenal, esta persona ha informado de 30 años atrás simplemente, ¿ya? Pero de seguro esta partida es mucho más antigua, la que está en libros. Acá está. Es de 1981, que son alrededor de 38 años aproximadamente atrás, ¿no? Sí, doctor José, ¿está solicitando la palabra? Sí, doctor, buenas noches. Doctor, en Buenas este noches. informe, sí, buenas, quería hacer una pregunta. En este informe treintenal, de acuerdo a lo que usted nos ha explicado, ¿no se contempla ahí también la cesión de áreas al gobierno autónomo municipal? Porque tratándose de 14 hectáreas de la distribución del 40%, ¿eso contempla o no en este informe? ¿Debería contemplar o no? Esa es mi pregunta, doctor. Sí, muy buena pregunta. No sabemos nosotros qué es lo que dicen estas otras tres partidas con las que se ha limitado. Estas. Puede ser que una de estas sea la cesión de áreas a favor del gobierno autónomo municipal. Puede ser, ¿no? Tendríamos que pedir un nuevo informe para poder conocer si se ha hecho la limitación a favor del gobierno autónomo municipal. Pero lo que nos está diciendo es que como ha nacido de un libro, que eran de 14 hectáreas, han salido tres partidas hijas. Esas tres partidas hijas obviamente hay que saber de cuánto es cada una de ellas y de que una puede ser que tenga la cesión de áreas a favor del gobierno autónomo municipal. ¿Ya? Es así, mis estimados colegas. En el asiento 2, bueno, ya hemos mencionado de que acá no tiene gravámenes y por ende no es necesario de que esta partida tenga cancelaciones. Bien, veamos otro documento. Bien. Ahora veamos esta parte de una sentencia. Acá tenemos un testimonio
¿Sobre qué es el testimonio, mis estimados colegas? Declaratoria de video, creo que dice. Ah, no, ¿Quién da más? ¿Quién da más? usucapión, es una prescripción decenal. Que Sí, no, eso no nos... sabía leerlo bien. Su campeón. Ok, tenemos un usucapión. Bueno, objetos de poder registrar la usucapión. Obviamente que tiene que ingresar en formato testimonio, como está acá. ¿Qué es lo que generalmente a la rápida revisan los funcionarios de derechos reales? Es obviamente el encabezado del mismo, la cantidad eh, de fojas que se está presentando en el testimonio, si es que tiene la sentencia, si es que tiene la ejecutoria, si es que se han practicado las notificaciones pertinentes a las partes. Prácticamente esos son los datos más importantes que revisan, ¿no? Y obviamente el número de NUREG hoy en día, ¿no? Porque han estado ingresando sucapiones de dudosa procedencia a una gran cantidad. Con el número de NUREG, obviamente que van a poder ingresar al sistema y corroborar si es que realmente existe el proceso y la demanda de usucapión. También la ubicación es muy importante, ¿no? Que acá van a ver que está ubicado en la Organización de Progreso, nos dicen, con una superficie de 250 metros cuadrados, inscrito en oficinas de derechos reales de Achocalla bajo la partida número tantos. Nuevamente se hace una revisión de que la ubicación tiene que estar en la relación precisa de los hechos. Esta ya es la parte legal que obviamente ya ustedes lo manejan muy bien, que es la doctrina que hace para que se dé la usucapión prácticamente dicha. Y nuevamente corroboramos la ubicación en la petición, ¿no? Ubicado en la Urbanización de Progreso. ¿Por qué? Porque los de derechos reales, ¿cuál es la noción que tienen los de derechos reales? Cuando ven un usucapión, lo primero que dicen, ah, no, esta propiedad seguramente se lo están agarrando, apropiando, adueñando, no es una propiedad que haya sido fruto de una compra-venta. Eso es lo primero que a algunos se les viene a la mente, ¿no? Y es por eso que empiezan a revisar a detalle, al mínimo error, ¿no? Para poder observar y observar. ¿Cómo es que ha adquirido esa propiedad, ¿no? Y acá obviamente hace mención a un número de partida, lo que significa de que esta persona, si bien es cierto que ha tenido una partida, que puede ser que haya estado no vigente, etcétera, que ha generado a que cuando quería hacer su registro en oficinas de derechos reales, le han dado una observación, ¿no? Que puede ser de que su partida estaba cancelada y obviamente que fruto de ello tenía que hacer una usucapión. Eso no significa de que la persona se ha alzado, o que se ha entrado, o que ha avasallado, etcétera, ¿no? De que simplemente ha comprado esa propiedad hace mucho tiempo y no ha podido regularizar su derecho propietario en derechos reales y al no poderlo hacer y al tener estos problemas, es que ha tenido que recurrir a hacer un proceso de usucapión, de prescripción adquisitiva. Y acá dice, ¿no? Y disponga el registro de mi derecho propietario entre su petitorio por ante las oficinas de derechos reales de la ciudad de El Alto. Está remarcado El Alto porque es importante, mis estimados colegas, que ya desde el petitorio estemos especificando y aclarando al juez dónde queremos que se practique dicho registro. No se olviden que las oficinas de derechos reales por la jurisdicción es necesario y pertinente aclarar dónde queremos que se haga el registro. Obviamente, si mi partida es de Achocalla, no le puedo decir que me lo inscriban en el Alto por el tema de jurisdicción. Sí o sí tiene que ser en oficinas de Achocalla.
Es un municipio, ¿no? Muy bonito en la ciudad de La Paz. Perdón, en el departamento de La Paz. Y aquí nos dice que sea a través de la creación de una nueva matrícula en el folio real que corresponde, cumpliendo las formalidades de rigor conforme al artículo 110.9 del Código Procesal Civil. Ofrezco en calidad de prueba a los siguientes testigos. Vamos a revisar el auto de admisión. Se hace la admisión de la demanda. Las notificaciones, estos son lo que revisan los funcionarios de derechos reales, sí o sí, si es que se han hecho las notificaciones correspondientes, a quienes se les ha hecho las notificaciones. Aquí está el demandante, testigos, perdón, firme y sello, Oscar, el juez. Solicita el cumplimiento del artículo 364 del Código Procesal Civil, declarando rebeldes a los demandados, si es que no se les ha podido encontrar en su domicilio. Auto cursante de rebeldía. Declarando rebeldes dentro del presente proceso a Andrés Paco Churata y José Flores, quienes son los demandados. Las notificaciones. Los testigos de actuación. La audiencia pública preliminar que ha sido suspendida. Bueno, se hace una revisión prácticamente de todo lo que es el testimonio. Las notificaciones, nuevamente, como les había dicho, que es muy importante los datos que tienen que referir ahí en el testimonio. Nuevamente vemos la ubicación, si es que corresponde o no, si es que ha habido algún error, etcétera, etcétera, ¿no? Audiencia pública de inspección judicial. Ahí firma el doctor Arganic cuando era juez. Urbanización de Progreso. Y así, ¿no? Y el auto. Se reinstala la audiencia. Abogado demandante. Y nos vamos a ir a la sentencia, ya el considerando, ya ustedes saben el considerando, y nos vamos a la parte dispositiva. Lo he marcado con rojo, este es un la ejecutoria. Se me perdió. Acá está, lo he marcado con rojo. Dice, por tanto, lo que vamos a revisar específicamente es esta parte. Dice, es escrito juez civil y comercial de la niñez, etcétera, sin entrar en mayores consideraciones de orden legal del Estado Plurinacional, ¿no? Este es un ejemplo que tenemos, ¿no?
En primera instancia falla declarando probada la demanda de usucapión decenal extraordinario, presentada por Memorial, por Clara, etcétera. Y esta es la parte importante que nos interesa. Ubicado en la urbanización de Progreso, que es específicamente lo que hemos ido corroborando con anterioridad. Ubicando en la urbanización de Progreso, asignado como Manzano U, lote 6, sobre la calle Brasil, número 7635, con una superficie de 250 metros cuadrados, que prácticamente corrobora la información con los antecedentes que hemos visto, ¿no? Acá nos está dando a conocer cuál es la ubicación, la superficie y, bueno, el número de lote. También nos dice que se practique la inscripción adquisitiva, que es de la ciudad del Alto, de la provincia de Murillo, del departamento de La Paz. Y aquí nos dice que se tiene que crear una nueva partida computarizada, que prácticamente está sujeto a lo que el abogado demandante solicitaba, ¿no? En el petitorio, de que se cree una nueva partida computarizada. Y esta parte también es importante, misma que debe ser registrada en oficinas de derechos reales de la Ciudad del Alto. Porque conforme a la ubicación y a la jurisdicción, esta propiedad obviamente que pertenece a la Ciudad del Alto. ¿Qué pasaría si es que diría de que se registre en oficinas de derechos reales simplemente, sin especificar que sea la Ciudad del Alto, la Ciudad de La Paz o el municipio de Chucalla, etcétera? ¿Cuál llegaría a ser el problema, mis estimados colegas? Los escucho. Doctor, buenas noches. Juan Carlos Flores para objeto de registro. En oficinas de derechos reales había una observación solicitando Un poquito más complemente. fuerte, autor, por favor. Seguramente habría una observación en derechos reales pidiendo que se complemente la sentencia aclarando de que en qué oficina se va a registrar, ya que sería genérico, eh, pese a tener la ubicación inclusive detallada del lote de terreno, pero no se estaría, y generalmente en estos casos, cuando hay esa observación en derechos reales, piden complementación a la sentencia. Y justamente nuevamente hay que hacer otra petición al juez pidiendo complemente y aclare en su sentencia. Con eso recién ya logran, ¿no ves? Se logra inscribir. Eso es lo que generalmente ocurre. ¿Alguien más que quiera participar? Muchas gracias, doctor Juan Carlos Flores, doctor José Alfredo, lo escuchamos. Sí, doctor José Alfredo Herrera, el funcionario de derechos reales, mediante un decreto fundamentado, tiene que devolver el trámite al juzgado para que el juez emita o aclare eh, la jurisdicción en la que tiene que ser inscrito el inmueble en donde corresponde, ¿no? En la ciudad del Alto, para que esto no genere ningún tipo de controversia en el momento de su matriculación. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor José. ¿Alguna última participación también? Tal vez. Tenemos 7 participantes. Samuel Cruz, ¿sí? Doctor, en estos casos, la mayoría de los abogados litigantes, los colegas que están cursando también deben haber solicitado, una vez que sale la observación en derechos reales, lo que normalmente se hace es presentar un nuevo memorial al juzgado que corresponde solicitando la complementación y enmienda. En todo caso, es la única solución que normalmente le damos los abogados litigantes para corregir o argumentar que falta la denominación de la ciudad del Alto, ya sea Achocalla, Viacha o cualquier otro municipio. Entonces, eso es lo que normalmente solicitamos, doctor. Gracias.
Muy bien, doctor Francisco Manuel tiene la palabra. Gracias, doctor Samuel. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bien, en ese caso que se nos ha planteado, lógicamente va a haber un rechazo de parte de la Oficina de Derechos Reales por no estar de forma individualizada el lugar donde va a hacerse la inscripción. No, porque podría agarrarse el testimonio y llevarse a la Oficina de Derechos Reales de La Paz. Y precisamente eso es lo que se trata de evitar, que haya esa incongruencia al momento del registro. Entonces, la forma de poder solucionar ese detalle es pedir una complementación al juez que ha llevado el proceso y que pueda aclarar ese detalle, porque tampoco es una cuestión de fondo, no es una cuestión simplemente muy de forma, ¿no? Un error de typeo, inclusive podemos llamarlo. Sería mi participación, doctor. ¿Qué pasa cuando la autoridad judicial nos dice yo ya he mandado, ya he decretado, ya ha pasado buen tiempo, etcétera, y mi orden es clara? Doctora Marianela, la escuchamos. Doctor, buenas noches. En el momento que se expide el testimonio judicial, en ese momento se tendría que pedir la complementación y enmienda. En este caso, este testimonio judicial de Usucapión ya ha sido protocolizado, ya se ha llevado a notario de fe pública, ha extendido el testimonio notarial correspondiente para que ingrese a las opciones de derechos reales. En mi opinión, doctor, tendría que pedirse una aclaración del municipio a la notaría, hacer otra escritura de aclaración para que con esta, adjuntando a la principal, que sería este testimonio de usucapión, puede ingresar a derechos reales, aclarando el municipio, doctor. Marianela Ramos, con fines de registro. Gracias, doctor. Gracias, doctora Marianela. Muchas gracias. ¿Alguien más? Marianela nos dice con aclaración. Nadie más, ¿no? Bien. Sí, Doctor, evidentemente. Sí, doctor. argumentando a lo que dijo la doctora Marianela, en algún momento se ha hecho este tipo de aclaración mediante notaría, pero Derechos Reales ha rechazado el mismo. Entonces, en este caso, sí o sí, hemos tenido que solicitar ante el juez que ha llevado la causa, hemos tenido que solicitar la complementación y enmienda, sí o sí, porque Derechos Reales ha rechazado esta escritura pública de aclaración por error de taipeo y esa situación, doctora. Gracias. Muchas Doctor, gracias, doctor. quería ¿Sí? complementar al respecto. Debemos tener en cuenta de que cuando se ha hecho el proceso de usucapión, estaba regido bajo los principios de una autoridad jurisdiccional, además de que es la autoridad, pues, quien va, conforme a los documentos que se acreditan en el proceso, quien tendría que hacer la corrección, porque habría salido a raíz de un proceso judicial. Y es por eso que Derechos Reales siempre va a exigir que sea pues el juzgado donde se haya transmitado el proceso, quien también realice la complementación a la sentencia y posteriormente también sea protocolizado el mismo documento. Y eso también muchas veces ocurre cuando existe que hay fallas en los testimonios que se entrega al momento para ser registrado en Derechos Reales por falta de notificación. Inclusive puede pedir que si alguna de las partes debidamente no ha sido notificada y hay una observación, tenga que hacérselo y posteriormente ya ejecutoriar nuevamente la sentencia. Es lo que ha ocurrido, siempre hay ese tipo de observaciones porque se lo trata de presentar ante derechos reales, pero no se han seguido correctamente el procedimiento. Y es ahí es donde ocurren este tipo de observaciones, doctor. Muchas gracias. Sí, evidentemente todo lo que me manifiestan es cierto. Puede ser que te acepte el instructor, bueno, el asesor de registro y puede ser que también el instructor de gabinete nos observe. Pero lo correcto que debemos presentar es lo que manifestaban nuestros anteriores colegas,
eh, en la vía de complementación y enmienda, ¿no? Poder hacer la aclaración correspondiente de la ubicación. También ustedes han debido ver ya que en ejecución de fallos igual algunos jueces se animan a poder hacer la modificación correspondiente. Entonces, ¿por qué hacemos el análisis de dicha sentencia? Para que no caigamos en ese error y en ese problema de que el juez también nos diga, pero tú en su momento, en ningún momento me solicitaste de que dicha inscripción se haga en oficinas de derechos reales, que sé yo, de Camargo, etcétera, etcétera. Entonces tengamos cuidado con eso, mis estimados colegas. ¿Ya? Bien, continuemos. Esta es una resolución administrativa municipal, en este caso de la Ciudad del Alto, donde también ha sido un tema polémico en su momento, donde decíamos, ¿cuánto tiempo tiene de vigencia un plano de lote? Y bueno, han tenido que hacer prácticamente, en el caso de la Ciudad del Alto, esta resolución administrativa, que ya es desde hace mucho tiempo atrás, es decir, desde el año 2015, donde obviamente que lo van a tener en la plataforma, mis estimados colegas, donde se establece de que la vigencia de un plan y certificado de lote, el tiempo de duración de los trámites citados tendrá una duración de 11 días hábiles, nos dice ahí mismo que la demora del usuario, pero prácticamente en el contenido de este documento nos dice que es de un año. ¿Ya? Acá está. ¿Qué dice, colegas? ¿Alguien puede dar lectura, por favor? Colegas, por favor. Doctor, artículo primero, objeto. Optimizar el tiempo de trámite eliminando la inspección, disponiendo que, inciso a partir de la fecha, los planos de lote visados y certificaciones emitidos por las subalcaldías de los distritos municipales y la Dirección de Administración Territorial y Catastro DATC tendrán vigencia de un año a partir de su fecha de emisión. Acá entramos un poquito, tal vez, justamente se agarran de esto también derechos reales y yo les preguntaba, si existe una compra-venta, y en esto nuevamente hagamos la participación. Existe una compra-venta que ha pasado, supongamos que en este año, he sacado el plan y certificado de lote en el mes de febrero. Había una compra-venta. Posteriormente yo vendo a otra persona en el mes de junio y esa persona vuelve a vender la propiedad en el mes de noviembre. ¿Será que constantemente o que consecutivamente tienen que sacar y actualizar el plan y certificado de lote porque está en los requisitos de compra y venta? ¿Qué me dicen, colegas? Sí, doctor, tiene que actualizar el plan de lote, siendo que este tiene que tener el nombre del actual propietario para que ingrese este planito a las oficinas de derechos reales. Marianela Ramos. ¿Quién Doctor, más? yo ¿Quién dice que sí o no? quisiera opinar en ese caso. Hay que ver mucho, como le había manifestado anteriormente, depende mucho pues de los municipios donde figura el inmueble. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Santa Cruz, los planos de uso de suelo no tienen consignado el nombre del comprador, propietario, adquiriente o poseedor, la denominación que usted le ponga. No, por lo tanto, derechos reales no nos exige un plan actualizado ya. En cambio, municipios como Montero, municipios como Porongo, Cotoca, aún le asignan el nombre del comprador.
o del adquiriente. Entonces, en esos casos sí sería exigible, pero en municipios donde no se asigna el nombre del dueño, pues a veces se puede prescindir de ese requisito. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar, doctores? Muy cierto, ambas aseveraciones. ¿Alguien más? Solo 10 colegas han participado el día de hoy, por si acaso. Evidentemente, aquí entra también la sana crítica del registrador. Si ya se han practicado 2 compras-ventas anteriormente y se ha presentado el plan y certificado de lote, ¿será que para un tercer caso es necesario presentar? Cuando Doctor, buenas noches. mucho hace el criterio del registrador. Nosotros en su momento hemos hecho un análisis y hemos dicho de que no era necesario, toda vez de que inclusive se tomaba como margen no solamente un año, sino como 2 a 3 años anteriormente. Pero ya desde que salió prácticamente eh, esta resolución, no se ha empezado a exigir desde el año 2015 hasta hace un año. Es decir, si en un año han pasado 3, 4 compraventas, te pedían 2 veces, digamos, pero de las últimas ya no es necesario que te pidan o que presentes de manera obligatoria. Porque ¿cuál es la intención de poder saber de que inscribas el documento de compra-venta? De que en dominio en el folio real pueda estar establecido el código catastral, las colindancias. Ese es el único objetivo, ¿no? Ahora, otra cosa es la posesión, ¿no? ¿Quién prácticamente te da la certeza de que una persona esté en posesión cuando realizas una compra-venta? Porque no se olviden de que podemos hacer compras-ventas de propiedades donde no estamos en posesión todavía. Es muy indiferente, ¿no? Obviamente que no es requisito de que estés en posesión o no. Pero ¿quién te da esa certeza? Es obviamente el gobierno autónomo municipal, porque a través de sus arquitectos, ellos van a solicitar ingresar a tu propiedad y hacer la medición correspondiente. Pero muchas veces también ellos, cuando ya tienen aprobado, como les digo, ellos ven también la cantidad de certificaciones que han salido. Y si en un mismo año se han practicado distintas verificaciones de la propiedad, lo que hacen es decirte que ya no es necesario, ¿no? Poder ir a ver la propiedad, porque se supone que en la misma gestión ya han ido alrededor de 2 a 3 veces. Como les digo, mucho hace la sana crítica del registrador, ¿ya? Más allá, independientemente de los requisitos que se tengan o no. Eso estamos hablando si es que la transferencia se ha hecho en un solo año, ¿no? Obviamente que si han pasado 2 años y demás, obviamente que sí o sí tengo que presentar dichos documentos que requiere la normativa. Continuemos. Momento. Bueno, quería mostrarles también esto. Bien, también se puede observar en pantalla, ¿verdad? Este es el reglamento de aranceles y valores judiciales, que también va a estar obviamente en la plataforma. Justamente a esto hacía mención el decreto supremo que estaba en disputa para la aprobación de lo que venía a ser el funcionamiento de oficinas de derechos reales. ¿Qué número de decreto supremo es? 51. 5143. Exactamente. 5143.
Porque si se dan cuenta, mis estimados colegas, y revisando este reglamento de aranceles que tenemos, muchas veces nosotros nos preguntamos y decimos, ¿de dónde sacan esas sumas que tengo que pagar tanto, etcétera? ¿De dónde será que sale ese monto que nos exige derechos reales? Y es justamente por este reglamento, que data desde el año 2018, que se va utilizando hasta la actualidad por la Dirección Administrativa Financiera. Una cosa es derechos reales y otra cosa es la Dirección Administrativa Financiera, que pertenece prácticamente a lo que es el Tribunal de Justicia, y no así al Consejo de la Magistratura, que son oficinas de derechos reales. Derechos reales pertenece y obedece a las oficinas de el Consejo de la Magistratura. Y el DAF, la Dirección Administrativa Financiera, obedece al Tribunal Supremo de Justicia. Y ahí vamos a observar el reglamento de aranceles y valores judiciales, el objeto, la base legal que ellos utilizan. Ahí está la ley 247, que es la regularización del derecho propietario, con la que seguimos trabajando hoy en día. La 803, modificada por la ley 247, la 348, que es la ley integral para garantizar una vida libre de violencia contra la mujer. Definiciones. Bien, también tenemos las intenciones que se tienen, ¿no? La de poder mejorar el valor, las mejoras de la propiedad, el valor determinado de la cuantía, el valor correspondiente para los gravámenes y restricciones. Y acá están los aranceles. ¿Qué nos dicen en cuanto a los aranceles? Por eso me llama mucho la atención, porque hay un caso de un amigo que creo que ya les comenté. Me dice: doctor, estoy haciendo ingresar mi trámite por división y partición. Son 27 lotes. ¿Cómo cuánto aproximadamente tendría que pagar por una división y partición? Aproximadamente, estimados colegas. ¿Alguien? Bien. Lo que pasa es que le dijeron que estaban haciendo división y partición, y por lo que yo vi simplemente era una subinstrucción, que significa que ha entrado por una aclaración, y obviamente que el monto ha sido mínimo. Aranceles judiciales. Y ahí nos dice la denominación por la interposición de las demandas ordinarias, extraordinarias, sumarias, ejecutivas, colectivas o cuantías, o con cuantía determinada, y las recomendaciones en caso de ampliación demanda con incremento de cuantía por la diferencia del importe de la cuantía inicial, se tiene que cancelar el 4 por 1000. Es decir, 4 bolivianos por cada 1000 bolivianos que se paguen. Demandas ordinarias. ¿Qué entendemos por una demanda ordinaria? A ver, algún ejemplo, estimados colegas, de demanda ordinaria. La usucapión, doctor. Usucapión, Exacto. usucapión, mejor derecho propietario. Exacto, colegas. Entonces ya sabemos, cuando hacemos la usucapión, el DAF, no derechos reales, el DAF, la Dirección Administrativa Financiera, nos va a cobrar el 4 por 1000. ¿De qué? ¿De dónde va a sacar ese monto? De De la la base. base imponible. Exactamente.
Va a agarrar la base imponible que pagamos al gobierno todo municipal y de esa base imponible van a cobrarnos el 4 por 1000. 4 bolivianos por cada 1000 bolivianos. El arancel del registro, para poder registrar, nos dice, por inscripciones en derechos reales, de escritura y o documentos de transferencia en general, compras-ventas, a título gratuito o oneroso, que implique el cambio de titularidad, gratuito o oneroso, así como por subinscripciones de mejoras, accesorios o pertenencias, cambios de razón social, incluso de denominación, ¿no? De lote a casa, u otros que modifiquen el valor del inmueble registrado, el valor del inmueble registrado de casa edificio, se aplicará el régimen del arancel con cuantía mayor a bolivianos 6.000. ¿Qué significa esto? Que el importe que se tiene que pagar igual por la base imponible que nosotros vamos a, bueno, que nosotros tenemos que pagar en este punto es el 5 por 1000 sobre el valor respectivo. ¿Ya? Esos son los datos más importantes. La inscripción de gravámenes o hipotecas. Cuando vamos a hacer un gravamen, una hipoteca, un anticresis, una prenda, una ampliación del monto de hipoteca, unas anotaciones de gravámenes, de restricciones al derecho propietario, así como por las subinscripciones, subrogaciones, etcétera. Por el tema de cesión de créditos. La cuantía tiene que ser obviamente mayor a 7.500 bolivianos y se pagará el 4 por 1000. ¿Alguien puede dar algún ejemplo de este pago de 4 por 1000? Si mi anticrético es de $10.000, de $10.000, que son alrededor de 70.000 bolivianos, ¿verdad? ¿Cuánto tendré que pagar aproximadamente a derechos reales? 280 bolivianos, doctor. 2.800. 2.800. Exacto. ¿Lo ven? 2.800, doctor. Gracias, 2.800. Muchas gracias. Entonces ya estamos entendiendo la correlación. Eso para que sepamos de dónde salen los montos que se tienen que cancelar en derechos reales. El punto 3 nos dice todos los trámites de inscripción de propiedad y o gravámenes o restricciones cuyo valor respectivo según los aranceles indicados en los puntos 1 y 2 sean menor a las cuantías establecidas en el importe mínimo a cobrar de bolivianos 30 por cada servicio solicitado para cada inmueble. Es decir, se va a cancelar 30 bolivianos por cada servicio solicitado para cada inmueble. Importe del valor judicial en derechos reales, valores judiciales administrativos. Una cosa es lo que se paga por el servicio que se va a realizar y otra cosa son los timbres, etcétera, el formulario, que ahora lo vamos a ver. Valores judiciales administrativos. Aquí se empieza a sumar, ¿no? El montito que pagamos en derechos reales. Monto que no sé cómo se fiscalizará, la verdad. Ese es otro tema. Formulario de autorización de viaje al exterior, 20 bolivianos. Certificado de depósito judicial, 10 bolivianos. Certificado de antecedentes penales y pases, 25, 50, rehab, todos los montos que ustedes ya conocen, ¿no? Adicionalmente a estos montos que nosotros vemos, también hay que pagar el tema de los timbres, el tema del costo del folio real, etcétera, que no está acá. Ah, bueno, acá están, ¿no? Los timbres, 10 bolivianos, también de 5 bolivianos. Ya, bueno, estos son otros datos que con seguridad a ustedes les van a servir. Acá está. Perdón. El valor del registro para derechos reales, lo que nos interesa.
Por la carpetita que nos dan al momento de recoger nuestros folios reales, también se cancela. No es un regalo de derechos reales, es un pago que nosotros hemos hecho. ¿Y cuánto hemos pagado por la carpeta? 10 bolivianos, que se suma al monto que estamos pagando. Por el formulario, la hojita donde se va a imprimir el documento, bueno, la inscripción son 8 bolivianos. El formulario de inscripción, 8 bolivianos. Formulario del folio real, 10 bolivianos. El comprobante de caja para derechos reales, esa boletita que te lo llevas, tiene un costo de 2 pesos. El timbre físico único en derechos reales ya no es físico, ¿no? Ahora es electrónico, que es de 10 bolivianos. Aquí está el electrónico, 10 bolivianos. Servicios judiciales administrativos, la solicitud de desarchivo. Cuando yo digo solicito el desarchivo de mi caso, porque no se olviden que también en derechos reales, esos son para judiciales, acá están derechos reales. En derechos reales también aparece archivado, ¿no? Cuando hago algún trámite, seguimiento de un trámite después de 2 años, por ejemplo, te aparece archivado. Quiero desarchivar, igual tienes que pagar un monto económico, así como acá, ¿no? En el caso de derechos reales, la denominación es bueno, la ampliación de los certificados 30 bolivianos, el cambio de jurisdicción por el servicio de cambio de jurisdicción 30 bolivianos, por el certificado lodial 30 bolivianos, gravámenes 30 pesos. ¿Qué más? Anotación preventiva 30 pesos, el certificado de notas marginales 30, certificado de propiedad 30. Certificado de tradición se paga 150 bolivianos. ¿Por qué será 150 bolivianos? Un poco más. Colegas, doctor Samuel quería hablar. Doctor, tengo entendido que esta es la certificación más que conlleva de partida en partida, la partida más antigua que hay que buscar y hay que revisar en libros. Entonces, por eso imagino que es un poco más cara esta, doctor. Gracias. Gracias. Sí, evidentemente, como les decía, es más demoroso, ¿no? Pero este monto no se va para el inscriptor, para el funcionario. Estos se van directamente a arcas del DAP. ¿Ya? Por eso alguna vez les escuchaba a los funcionarios de derechos reales decían, lindo sería que ese monto económico me lo paguen a mí, porque el trabajo es para mí, etcétera. El certificado decenal de gravámenes, el certificado decenal de propiedades tiene un costo de 50 pesos, gravámenes 50 pesos, certificado treintenal va bajando, miren. En el tradición es 150, en el treintenal se paga 80 pesos y en el treintenal, perdón, en el treintenal de hipotecas de gravámenes 80 pesos, 80 pesos. En el decenal se paga 50 bolivianos. Y en el desarchivo de trámites que les decía, 30 bolivianos. Folio, si quiero un folio real actualizado, 40 bolivianos. ¿Será que este monto de los 40 bolivianos se sigue manteniendo, No, colegas? doctor. Actualmente un galodial actualizado, un folio real, está costando en 112 bolivianos acá. Y esa ha sido siempre mi crítica. Anteriormente, hace unos años atrás, era 56 bolivianos por un folio real actualizado. Actualmente siento que nos han aumentado una carpetita adicional y nos han doblado el precio, porque agilidad no he visto, mayores funcionarios no he visto, y alguna otra mejora en derechos reales tampoco he visto. Y me gustaría acotar lo importante hace ratito cuando habló respecto a la cuantía. Mis compañeros no sé por qué dijeron 2.800 cuando es 280 bolivianos, porque es el 4 por mil de 10.000 dólares. 10.000 dólares al tipo de cambio oficial en bolivianos son 69.600, que la duodécima suma 1 serían 70, 70 por 4, 280 bolivianos de cuantía. No es 2.800. Gracias. Vamos a corroborar. Ok, gracias. Evidentemente, doctora Centeno, se han hecho modificaciones a los costos. Eh, Lamentablemente, por eso es que este decreto supremo quería regular eso, ¿no? El 2143. ¿Dónde se van estos montos de dinero? ¿Qué es lo que se está haciendo, etcétera? De repente han actualizado
sus costos y nos han empezado a sumar esos montos. Bueno, ahí vamos a ver otros montos, ¿no? Costos individuales, costos finales de trámites, trámites del exterior, $25, etcétera. Lo vamos a tener presente en bueno, en la plataforma. Bien, sigamos. Estos son, bueno, algunos materiales que estamos viendo también que se utilizan en derechos reales, que también les voy a dar a conocer. Son gran cantidad de documentos, que prácticamente esto ya es para las capacitaciones que se han hecho en la Escuela de Jueces con relación al tema de manejos de sistemas de derechos reales. Y es importante, como les decía, conocer un poquito sobre el tema del manejo que se hace sobre los sistemas registrales. Por ejemplo, acá vemos un número de partida que nos dice que está vigente, que en catastro no tiene datos, que existe una superficie todavía restante, ¿no? Acá está. ¿Por qué existen dos datos de superficies? Porque esta es la cantidad de superficie con la que ha nacido esta partida y esta es la cantidad de superficie que tiene como restante actualmente. Y estas son todas las hijas que han salido. Incluso deben ser más. Y el antecedente dominial que hacíamos referencia, que ustedes, bueno, en el trabajo también han hecho mención a su análisis. Los propietarios, los gravámenes, los porcentajes, las cancelaciones. Prácticamente acá está todo lo que hemos hablado también sobre la titularidad de dominio de la columna A, en la columna B los gravámenes, las cancelaciones, los servicios que se hacen en una propiedad, que son la matriculación de libros, la tarjeta WAN, los trámites que se hacen, la partición, inscripciones de propiedad, subinscripciones, propiedades horizontales, que lo vamos a ver en la siguiente clase con relación a ese tema de horizontales. Las mutaciones que les decía, que son las transformaciones que ha pasado por una propiedad, la fusión de partidas, así como se hace división y partición, se hace la fusión de partidas, etcétera. Los servicios que hacen el gabinete, ¿no? Bueno, este flyer también ya lo hemos visto con relación a los requisitos para las inscripciones de derechos reales.
Bien, este es nuestro material con el que vamos a continuar la siguiente semana. Sin embargo, antes de concluir nuestra presente clase, creo que algunos colegas han tenido ciertos problemas al momento de subir algunos, eh, bueno, en este caso el foro, si no me equivoco, han sido algunos. Para el efecto les voy a pedir por favor que se comuniquen conmigo después de la clase o que me escriban para ver de qué manera vamos a poder subsanar ese problema. ¿Ya? El día de mañana ya van a estar los foros, trabajos que tengan. Cualquier consulta, duda que se tenga, por favor, les voy a pedir a que se comuniquen conmigo. No tengan ningún problema para poderse comunicar conmigo. ¿Ya? Bien, creo que ya es hora. No sé si hasta ahí existe alguna pregunta con relación a los temas que hemos ido viendo. Bueno, bueno, al tema que hemos visto el día de hoy. Y bueno, para la siguiente clase sería bueno que también demos a conocer alguna problemática de algunos casos que hemos tenido. Doctor, yo tengo ¿Ya? una duda con respecto a la usucapión. Particularmente he visto un caso en el cual se plantea la usucapión de cierto terreno, y a pesar de que este terreno ya tenía una matrícula, en la solicitud de la demanda se pide que se dé de baja la matrícula anterior al cual lo registraba el antiguo dueño y se cree una nueva matrícula. Pero en este caso, la matrícula del antiguo propietario tenía gravámenes. Entonces, al eliminarlo, la matrícula como tal, siento que se ha dejado sin garantía a los acreedores. Y estos acreedores, no habiendo sido citados de ninguna forma durante el proceso ordinario, ni siquiera como terceros interesados, ¿en qué queda su situación? Si se elimina la matrícula y se crea una nueva matrícula sobre el mismo inmueble con los mismos datos, exceptuando la matrícula, ¿va a mutar el gravamen? ¿No va a mutar? Esa sería mi duda en realidad, porque no lo he visto. He visto una matrícula que ha sido dado de baja por su capión, pero no he visto la creación de la matrícula nueva. Y no sé si los gravámenes que tenía esta, que no eran pocos, van a mutar a la nueva matrícula o no. Esa es mi duda. Gracias. Bien, si, si yo tengo una usucapión, en esa usucapión le digo a la autoridad judicial de que existe superficie y que solicito de que en dicha partida eh, se inscriba como propietarios a los señores, qué sé yo, Pedro Flores y María Juana. Y supongamos que esa partida a la que estoy haciendo mención tiene gravámenes, y al decirle al juez de que simplemente aparezcan como nuevos propietarios en la misma partida otras personas, obviamente que se van a seguir manteniendo los gravámenes. Pero por eso, la autoridad judicial, al momento de hacer la usucapión, te pide un informe de la partida que estás presentando para poder establecer si esa partida está vigente, está cancelada, o si es que tiene trámites pendientes o tiene gravámenes o no. Entonces, otra sería la figura si es que yo a la autoridad judicial le estoy diciendo de que se ha tenido una partida, teníamos una partida de una superficie de, ¿qué te digo? De 50 metros cuadrados, donde no puedo vivir. Y físicamente tengo una posesión de 300 metros cuadrados. Mi plan y mi certificado de lote dicen 300 cuadrados. Y supongamos que esa partida de 50 metros cuadrados tenía gravámenes. Obviamente que, qué sé yo, hipotecas, etcétera. Ese ya es un trabajo más que todo de la autoridad judicial. Se supone que tenía que notificarles, en este caso, a estas personas a las que han hecho la anotación de estos gravámenes, independientemente de qué tipo de gravamen, ¿no? No se olviden que una anotación preventiva prescribe a los 2 años. En el caso hay que ver los otros gravámenes, que si es una hipoteca, un remate, etcétera, ¿no?
Si es un remate, ¿creen que se anime a la autoridad judicial a continuar con la usucapión? Depende, ¿no? Depende si es que ese remate sigue en pie o no sigue en pie, etcétera. La autoridad judicial pedirá un informe al otro juzgado de origen, si es que está en otro juzgado, etcétera. Pero si simplemente existe un trámite, bueno, trámites pendientes, y existe un, una anotación preventiva que ya ha prescrito, obviamente la autoridad judicial en su sana crítica ordenará y al ver de que simplemente es de 50 metros, ¿no? La superficie de esa partida, ordenará dejar no vigente la superficie de esos 50 metros y la creación de una nueva partida computarizada con una superficie de 300 metros cuadrados. Al dejarlo no vigente esa partida, se supone que ya estaría la misma autoridad judicial eliminando lo que son los gravámenes, restricciones, etcétera. Mucho depende de cómo lo planteamos, por eso hemos hecho un análisis para ver qué es lo que se le está solicitando al juez. También he visto en otros casos que a la autoridad judicial también se le pide incrementar la superficie, ¿no? Si son 50 metros y yo estoy en una posición de 300 metros, entonces le diré que a esa partida donde hay una superficie de 50 metros, se adhiera a la superficie de 250 metros más. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. ¿Ya? Muy bien, mis estimados colegas, siendo de que ya son las 9:30, simplemente me queda decirles de que tengan un buen resto del fin de semana y bueno, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente clase. Ya el día de mañana va a estar en la plataforma todos los trabajos que tienen que realizar y reitero, si es que existe alguna pregunta, duda, sugerencia, comentario, no duden en poderme escribir. He visto sus mensajes de algunos colegas. No se preocupen, los he leído y es por eso que ahora en clase lo estoy diciendo públicamente, para que se puedan contactar conmigo a objeto de ver de qué manera podemos solucionar ese pequeño percance que han tenido. Estimados colegas, que tengan un buen resto del fin de semana. Buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, colegas. Buenas noches, colegas. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, colegas. Gracias. Buenas noches, buen fin de semana, doctor, colegas. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias igualmente. Hasta luego.